Palabra de nuestro buen Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Buen Dios y Señor, nos disponemos ahora, oh Dios, a oír tu palabra predicada. No somos dignos, Señor, de ser instruidos por tu palabra. No somos dignos de oír la voz de nuestro buen Dios. Pero por Cristo Jesús hemos sido hechos partícipes de esta gracia. Yo te ruego, Señor, que tu iglesia sea edificada en esta hora. Te ruego que los pecadores sean confrontados con su maldad y apuntados, dirigidos a que vayan a Cristo. Que los creyentes sean amonestados y exhortados por tu palabra para que vivan una vida piadosa, una vida agradable delante de ti. Todas estas cosas, Señor, te las rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar en esta mañana en nuestra serie en el libro de Santiago. Y hemos llegado a una sección en la carta donde nuestro autor, en cierta manera, quiere enfocar y llamar nuestra atención hacia un aspecto particular en la vida de los creyentes. Santiago nos ha venido hablando en los versículos anteriores acerca de todas nuestras actitudes y la forma en que debemos actuar y pensar mientras estamos pasando aflicciones. Santiago ha sido muy claro en decirle a sus lectores y a sus escuchas que el creyente debe tener una actitud totalmente cristiana en medio de las duras aflicciones. Nos hemos encontrado con diferentes problemas en la carta, problemas que los seres humanos tienen siempre y los creyentes principalmente tienen a la hora de ser probados. Por un lado vimos, y recordando lo que hemos visto en nuestro contexto de la carta, los cristianos muchas veces les es difícil para ellos tener gozo en mitad de una aflicción, porque muchas veces ellos no entienden que esas aflicciones tienen un fin mayor o un fin más alto. Otros se dan cuenta que necesitan ser sabios, pero dudan a la hora de ellos pedir esa sabiduría en medio de una aflicción. Santiago hace una gran advertencia, una fuerte advertencia, diciendo que esas personas de doble ánimo no recibirán nada del Señor por su inconstancia, por no orar con fe a la hora de pedir sabiduría. Luego Santiago habla a otra parte de la audiencia suya, la gran división que hay en la audiencia, unos ricos, otros pobres, y cómo muchos de ellos, pensando que están siendo, digamos, o no se están beneficiando principalmente de su condición de pobreza, tienden a deprimirse, a sentirse mal por el hecho de que son pobres, y otros por el contrario, que son ricos, que tienen en cierta manera posesiones en medio de una aflicción, toman estas posesiones como algo a que aferrarse. Santiago dice: ninguna de estas dos posiciones es ventajosa, una por encima de la otra, sino que ambos son iguales delante del Señor. Y luego, después de eso, Santiago le recuerda y le habla aquí a sus oyentes, usando el sermón del monte en cierta manera, el mismo lenguaje, recordando a su hermano Jesús, diciendo que el hecho de estar pasando por aflicciones y pruebas de por sí es una bendición de Dios. Son bienaventurados los creyentes que pasan por duras aflicciones y pruebas, porque al final, si ellos perseveran, recibirán el galardón de la vida eterna. Pero en medio de eso, algunos tienden a ser llevados por su propio corazón y a dudar principalmente de la bondad y de la misericordia de Dios. Así que Santiago, una vez más, vuelve y hace una fuerte reprensión. Les dice en el versículo 18: amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen,
No piensen mal de Dios en medio de una aflicción. No pequen con sus pensamientos, no pequen con su lengua. No hagan mal pensando así de Dios. Y Santiago lo que hace entonces es... perdón, era el 16, leí mal. Santiago entonces lo que hace es ajustar en cierta manera la teología de estos hermanos y recordarles que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios en todo momento, siempre, nunca busca hacerle mal al creyente, ni piensa en cierta manera Dios ponerle un tropiezo al creyente para que peque, sino todo lo contrario. Dios es bueno. Así que ahí quedamos en el argumento y ahora Santiago nos va a hablar, y pareciera que él cambia de tema aquí, enganchando, digámoslo así, la idea del versículo 18 en adelante. Santiago ahora pasa a hablar del rol de la palabra de Dios para los creyentes en medio de una aflicción. Y cuando hablamos de este tema, hermanos, claramente Santiago, como otros autores en la Escritura, da gran prioridad y da un gran lugar a los creyentes, a la palabra de Dios, en la vida de los creyentes. La palabra de Dios juega un papel fundamental en la vida del creyente, y eso lo vamos a ver en el texto. La palabra de Dios es el medio principal para llegar al fin, que es ser conformados a la imagen de Cristo. Es uno de los principales medios de gracia. Así que Santiago ahora va a llevar la atención de los oyentes y de nosotros hacia la palabra de Dios. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que pasamos por muchos obstáculos en nuestra vida cristiana. Muchas adversidades, aflicciones nos depara el futuro. Dios en su providencia orquesta toda clase de aflicciones, toda clase de dificultades para nuestro bien. Pero el problema principal que encontramos allí no son las aflicciones, sino principalmente la madurez del cristiano. Cómo los cristianos pasan los años y muchos parecen nunca madurar y nunca crecer espiritualmente. Es básicamente una de las enfermedades más comunes, espiritualmente hablando, que se encuentran hoy en las iglesias. Muchas personas se contentan solo por el hecho de ser salvos y nada más. Muchos creen que el único propósito de Cristo al morir en la cruz es simplemente salvar el alma de quien cree. Y nada más. Después de eso, la vida del cristiano consiste en asistir regularmente a una iglesia cada domingo, cantar hacer unos cánticos, cantar unos salmos, escuchar un sermón y continuar su vida como si nada hubiese pasado. Muchos no se preocupan por su crecimiento espiritual. Muchos creyentes no se percatan de que los años deben traer consigo madurez en Cristo. Entonces Santiago, como un buen pastor, quiere ayudar a sus lectores a recordar que hay cosas en la vida de ellos que ellos deben prestar suma atención si quieren realmente madurar y que la palabra de Dios haga en ellos lo que tiene que hacer. Si ellos quieren salir de este doble ánimo, deben prestar atención a cosas en su propio corazón, en su propio carácter, en su propio temperamento, que están impidiendo que la palabra de Dios realmente haga su propósito. Así que, hermanos, cuando hablamos del tema de la santificación, la responsabilidad humana salta a la vista. Mucho podemos hablar de la soberanía de Dios. Claro, somos reformados, somos calvinistas, creemos en la soberanía de nuestro buen Dios en todos los asuntos de la vida humana, en todos los eventos de este mundo, pero muchos de nosotros tendemos a creer que la santificación simplemente es un proceso en el cual Dios es el único que actúa. Los creyentes a veces piensan que simplemente lo que yo tengo que hacer para ser santo es sentarme a oír un sermón cada domingo y no hacer nada más. Simplemente las personas creen que por arte de magia ellos se van a convertir en cristianos bíblicos, que su vida va a demostrar fruto de una manera mágica, simplemente sentándose y sin hacer nada. Ellos creen que las cuestiones y todos esos problemas que hay en su corazón, en su temperamento, no tienen nada que ver con la vida cristiana. Dios me ama así tal cual como yo soy, es la frase que escuchamos a muchas personas decir. Dios me ama tal cual como soy.
Y hasta cierto punto es verdad, pero en otro lado no. Así que Santiago le recuerda a los creyentes que no solamente son santificados a través de las aflicciones, sino también a través de la obra de la palabra de Dios en su corazón. Así que si habláramos de esos dos medios de gracia a través de los cuales los creyentes son grandemente beneficiados, podemos por un lado decir que son las aflicciones, como Santiago lo ha dicho hasta ahora, y en segundo lugar nuestra interacción con la palabra de Dios. Así que el autor quiere llevarnos a meditar en esta mañana en aquellas implicaciones, aquellas cosas en nuestra vida que están relacionadas con la palabra de Dios. Santiago nos va a decir en el texto que el nuevo nacimiento proviene principalmente del ministerio de la palabra de Dios en el corazón humano. Y luego, su santificación también depende de su interacción con la palabra de Dios. Dentro de 8 días estaremos viendo cómo este medio de gracia se manifiesta de una manera más clara a través de la obediencia a esa palabra que Dios trae a la vida de un creyente. Así que, hermanos, la forma en que entendemos la santificación afecta nuestra vida cristiana. Somos reformados, es cierto. Dios es soberano, claro que sí, pero el hombre es responsable por su santificación. Dios hace su parte, pero nosotros somos responsables de actuar para poder crecer a la semejanza de Cristo. Dios trae aflicciones, claro, las aflicciones nos moldean, hacen que nosotros nos examinemos y todo esto, pero luego viene la palabra de Dios para continuar y complementar esa obra que las aflicciones hacen juntamente con la palabra de Dios. Así que, hermanos, es hora en esta mañana de detenernos un momento y pensar qué actitudes pecaminosas hay en mi corazón, qué pensamientos mundanos todavía yo tengo en mi mente, qué hábitos pecaminosos no me permiten a mí que la palabra tenga todo el efecto que ella tiene y debe tener en mí. Hermano, no se engañen esta mañana. El solo creer que usted se encuentra en una iglesia bíblica no es suficiente para su santificación. El solo hecho de creer que me expongo a sermones muy bíblicos, sean de este su servidor o de otros hermanos, no asegura en ninguna manera que realmente seremos santificados. El creyente ha de obrar también, tiene una parte muy importante en su proceso de santificación. Y eso es lo que Santiago, creo yo, después de estudiar este texto, es a lo que quiere llevar a estos hermanos, a que piensen cómo la palabra de Dios juega un gran rol en la vida del cristiano. Es demasiado importante. Tanto así que la palabra de Dios nos acompaña desde que nacemos espiritualmente hasta el último día que dejemos este mundo. Y así es como el autor nos va a llevar desde el inicio de la vida cristiana hasta el final, y recordándonos siempre que la palabra de Dios está ahí para hacer su obra en nosotros. Así que en esta mañana veremos, hermanos, 3 sencillos puntos en nuestro texto que nos ayudan a entender la relación de la palabra de Dios con el cristiano, desde su nacimiento, su posterior crecimiento en santificación, hasta el último día en que Él parta de este mundo, o sea que el Señor venga por su iglesia. Así que vamos a ir a nuestro texto en esta mañana y vamos a retomar ahí en el versículo 18. Dice nuestro texto: Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago está recordándole aquí, en primer lugar, recuerda a los creyentes que ellos han nacido por la palabra. Ellos están cuestionando la bondad de Dios. En el versículo 17, Santiago está recordando, está reajustando la teología de estos hermanos inconstantes de doble ánimo, que un día piensan que Dios es bueno y luego piensan que Dios es malo. Un día creen que Dios quiere lo mejor para mí y otro día piensan que Dios me está haciendo pecar. Santiago les dice: no, Dios es bueno. Quieren una muestra de la bondad de Dios, quieren una muestra de que Él es dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Bueno, Él los hizo nacer de nuevo a ustedes. No hay un mayor regalo, no hay un mayor privilegio para un ser humano que nacer de nuevo.
Y noten ustedes Santiago a qué lleva a estos hermanos a recordar. Que en medio de una aflicción, en medio de esas dudas, ellos debían recordar que el mayor bien que han recibido de parte de Dios es que ellos ahora han sido hechos parte de la familia de Dios. Y queridos amigos que están aquí esta mañana sin Cristo, no hay mayor regalo que un hombre pueda recibir de parte de Dios que el hecho de nacer de nuevo. Es necesario que un hombre nazca de nuevo, dice Juan 3, para que un ser humano pueda ser parte del reino de Dios. Y este nuevo nacimiento nos es dado del cielo. Santiago aquí relaciona el hecho de que Dios es dador de todo bien, lo digo una vez más, con el hecho de que Dios nos ha dado el nuevo nacimiento. Ahora, muchas personas que no son cristianas se preguntarán, ¿qué es el nuevo nacimiento? Bueno, el nuevo nacimiento no es más que una disposición que Dios coloca en el corazón del ser humano, que derriba toda enemistad, que derriba todo pensamiento equivocado acerca de Dios, toda hostilidad del corazón humano hacia Dios, y lo convierte ahora en un ser totalmente sensible, amante y atraído por Dios. Y esto obviamente nosotros sabemos por voluntad divina, nunca por voluntad humana. No creemos que el hombre se pueda disponer para ser salvo. El hombre está totalmente perdido en sus propios razonamientos necios. El hombre está entregado por su propio corazón a las tinieblas. El hombre tiene un razonamiento entenebrecido. El hombre odia con todo su corazón todo lo que tenga que ver con el Dios de la Biblia. Acepta y ama a otros dioses desdibujados, caricaturas de Dios, pero rechaza al Dios de la Biblia. Muchos de los que están aquí pueden estar en esa condición. Estar aquí obligados, están aquí porque de pronto sus papás lo traen, o simplemente no están supremamente convencidos de lo que es el Evangelio. Querido amigo sin Cristo, tú te encuentras en esa condición. Eres enemigo de Dios en tu mente. Odias a Dios con todo tu corazón. Rechazas todo lo que tenga que ver con Él y con su reino. En otras palabras, Pablo lo describe así: estás muerto en tus delitos y pecado. Prácticamente eres un zombie espiritualmente hablando. Estás muerto en vida. Practicas el pecado, amas el pecado, respiras por el pecado, amas tus propios deseos, vives por tu propio camino, eres tu propio Dios. Estás ciego a las realidades de Dios, a las realidades espirituales. Así que si estás aquí en esta mañana y no eres cristiano, esa es la radiografía que Dios hace de tu propia condición espiritual. Estás lejos de Dios, lejos de Cristo, sumergido en tu pecado, en un estado miserable, entregado a tus propios deseos. Así que como Jesús dice en Juan capítulo 3, necesitas nacer de nuevo. Necesitas un nuevo corazón, un cambio de disposición hacia Dios. Ahora, no se trata simplemente de abrazar una religión, esto no se trata de eso. Esto no se trata de empezar a venir a una iglesia los domingos, esto no se trata de empezar a cambiar mi lenguaje, esto se trata de algo directamente del corazón. No es abrazar una forma de pensar diferente, sino que, amigo sin Cristo, tú necesitas que Dios transforme ese corazón endurecido en un corazón sensible a Dios. Y solamente hay una manera. Solamente hay una forma. Amigo que estás aquí sin Cristo, debes arrepentirte y creer en Jesús. Por medio del nuevo nacimiento se te dan nuevos deseos, se te dan nuevas disposiciones en el corazón. Ahora, ¿por qué es tan necesario, amigo sin Cristo, aun si tú pudieras ir al cielo? Si Dios, supongamos que Él te dejara entrar al cielo en tu condición, ¿qué sería el cielo para ti, amigo sin Cristo? Un lugar aburrido. Un lugar donde no te sentirías cómodo. Todo lo contrario, quisieras huir de allí. Si nada más en la iglesia no quieres estar aquí, imagínate en el cielo, peor. Si estás aquí en la compañía de personas pecadoras que todavía están luchando con su pecado, imagínate en el cielo donde están todos los redimidos del Señor sin pecado. Donde se encuentra Cristo mismo y su presencia. Donde se encuentra el Dios Trino. ¿Qué quieres ir a hacer al cielo, amigo sin Cristo? No le encontraría sentido ni gusto a estar allí. De allí se habla todo el tiempo de Dios, el Dios que tú odias en tu corazón.
Así que para poder ir al cielo, para poder entrar allí, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que Dios ponga en ti, implante en ti una nueva disposición hacia Él. Una obra soberana del Espíritu Santo, donde toda la enemistad y dureza del corazón humano es cambiado y transformado por sensibilidad y amor y pasión por su reino. En el nuevo nacimiento, la enemistad del corazón humano, que como ya vimos en los versículos anteriores, es el corazón tiene sus propios ingredientes para su propia destrucción. No existe libre albedrío, es una ilusión, es un mito. Dios, por su voluntad, como dice Santiago aquí en el texto, convierte esta enemistad en una disposición ahora hacia Dios. Las escrituras que antes te eran aburridas y que pereza leer la Biblia, ahora cuando naces de nuevo, ellas se convierten en el libro que tú más amas y más deseas conocer. Toda la doctrina cristiana que te parece un absurdo, cuando naces de nuevo ahora cobra total sentido cuando Dios abre tu entendimiento en el nuevo nacimiento. Así que Santiago le recuerda a estos hermanos, por medio de la palabra de verdad, ustedes han nacido de nuevo. No hablen mal de Dios, no despotriquen de Dios, no cuestionen a Dios porque les ha dado un bien mayor, preciado, que no todos los hombres tienen. Y ustedes han nacido de nuevo. Por su voluntad, dice, Él les hizo parte ahora de su familia. Así que mi querido hermano que estás pasando una dura aflicción, te quejas de Dios, cuestionas a Dios, pecas contra Dios, recuerda que Él te ha dado un privilegio increíble que ninguna cantidad de dinero, ningún tesoro puede comprar en este mundo, y es nacer de nuevo. Es el mayor acto de generosidad de Dios. Este que es Padre de las luces se goza en darle a sus hijos, a los elegidos de Dios, el nuevo nacimiento. Así que si alguno es cristiano aquí en esta mañana, debe recordar que lo es, porque Dios un día decidió hacerle su hijo, porque Él así lo quiso. No hay nada bueno en nosotros como para que el Señor haga algo por nosotros. No hay nada en nosotros que mueva a Dios a ser misericordioso. Él lo hizo por su propia cuenta y por su propia iniciativa. Y esto debería maravillar a los cristianos. Cómo el Dios santo, eterno, cómo el Dios creador y sustentador de todo el universo se pudo fijar en una persona miserable como yo y salvarme. Mientras yo estaba perdido en mi pecado, entregado a mis deseos, cómo este Dios me pudo atraer hacia Él mismo. Es increíble cómo este Dios puso sus ojos en mí sin que yo lo mereciera. Eso es, hermanos, la belleza de la gracia de Cristo Jesús, en que nosotros no hacemos nada, al revés, totalmente descalificados, como dice Romanos, de la gloria de Dios, y aún así el Dios tres veces santo fijó sus ojos por su propia voluntad, porque así Él lo quiso. Quiso salvarnos, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Ahora, en segundo lugar, ¿qué necesitan los pecadores para ser salvos? Oír la palabra de Dios. A través de la locura de la predicación es que los hombres pueden ser salvos. La Biblia nos habla de la condición humana, de nuestra profunda necesidad y miserableza, y de nuestra condición, nuestra profunda necesidad de arrepentimiento, y nos muestra en la Escritura a Cristo Jesús. Su palabra nos muestra, nos instruye acerca de cómo ser salvos. La palabra nos habla de Cristo Jesús, de su persona, de su obra. Nos dice que debemos creer en Él, que nada puede sustituir al Evangelio, nada puede sustituir a la predicación del Evangelio. Esta Biblia, este santo libro nos muestra la única manera en la cual nosotros podemos ser salvos. Hermanos, y es triste ver en las iglesias hoy cómo la predicación ha perdido su prioridad, ha perdido su primacía. La gente cree que las personas se van a salvar a través de títeres, de teatros, de canciones, de eventos. Ahora, no estoy en contra de estas actividades. Alguien puede hacerla, una iglesia puede hacerla. Pero si la palabra de Dios no es predicada allí, los pecadores no serán salvos. Iglesias donde la predicación es superficial o simplemente se sustituye por otras cosas. ¿Cómo podemos estar seguros que muchos de sus congregantes son verdaderos creyentes si la palabra de Dios no es expuesta?
¿Cómo podemos nosotros estar seguros que muchas de estas personas realmente creen en Cristo si la palabra de Dios nunca es enseñada, nunca es predicada? Se tiene más fe en eventos, en programas, que en la palabra misma predicada. Así que es la palabra de verdad. Santiago la llama palabra de verdad. Es la verdad de Dios. La correcta exposición y aplicación de la verdad es lo que hará que los pecadores se conviertan. Muchos predicadores pueden decir muchas cosas desde un púlpito, muchas cosas acerca de Dios, pero solo un expositor fiel de las Escrituras predicará la verdad de Dios, usará solamente la verdad para buscar que Dios regenere a los pecadores. No hay otro elemento, mis queridos hermanos, no hay otra cosa que pueda ser sustituida por la palabra que pueda salvar a los hombres. Dios ha prometido bendecir y usar únicamente su palabra para salvar a aquellos que están sin Cristo. Así que Santiago les recuerda, un día ustedes, oyentes, hermanos míos, un día ustedes escucharon la palabra de verdad y creyeron en Cristo Jesús, nacieron de nuevo. ¿Y para qué nacieron de nuevo? Dice Santiago, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿A qué se refiere con este término primicias de sus criaturas o de la creación? Bueno, Santiago está diciendo aquí que los cristianos, aquellos que han nacido de nuevo, son el adelanto o la primera muestra de lo que será el mundo venidero. ¿Cómo podemos saber nosotros que el reino de Dios es algo real? Bueno, mire los creyentes, su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de hablar. Aunque ellos no son perfectos todavía, no han sido glorificados, ellos son esas primicias, ellos son ese adelanto de cómo luce el reino de Dios, cómo un día el reino de Dios se completará en este mundo y todos aquellos que creyeron en Cristo, que fueron creyentes verdaderos, serán regenerados totalmente en su cuerpo y en su alma a la imagen de Cristo Jesús. Un día esto ocurrirá. Un día el mundo será regenerado. Romanos capítulo 8. Cuando Jesús regrese y gobierne a plenitud en el mundo de manera visible. Y mientras eso pasa, los cristianos son una pequeña muestra de lo que será el mundo venidero. Ellos son la muestra del hombre que Dios deseó crear ahora, el nuevo hombre que dice Efesios, en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, mucho se habla de primicia en este mes, ¿cierto? Hoy los pastores están enloquecidos hablando de primicias porque quieren sacarle la primera quincena o el mes completo de enero a la gente, ¿cierto? Ellos necesitan vacaciones, los hijos necesitan pagar la matrícula. Entonces ellos inventaron el cuento de que las primicias y todo esto. Pero hermanos, las únicas primicias que vemos en el Nuevo Testamento son los creyentes. Ellos mismos son las primicias del reino de Dios. Nosotros somos las primicias, no nuestro dinero. De todo lo que será regenerado en la venida de Cristo, nosotros somos los primeros. Esa es nuestra esperanza. Entonces, ¿cómo sabemos que el reino de Dios es real? Bueno, porque mi vida misma ha sido transformada por el poder del Evangelio. He nacido de nuevo, soy una persona nueva. Ahora, esto hace que pensemos de las tribulaciones y las pruebas de una manera distinta. Si somos parte del reino futuro de Cristo en la tierra, entonces todo lo que ocurra, todo lo que nos pase es para nuestra santificación. Como ya lo hemos dicho y Santiago lo ha explicado en todo este capítulo número 1. Las aflicciones no son más que un instrumento en la mano de nuestro Dios. Así que, hermano, piense en esto esta mañana. Dios le ha dado el privilegio de nacer de nuevo. Es una señal que usted hace parte del reino de Dios venidero. Usted es la muestra de que el reino de Dios se manifestará un día en la tierra. Hemos nacido por medio de la palabra. Santiago lo dice. Pero no solamente eso. Ella sigue obrando en nosotros. Si somos parte realmente de Cristo, ella seguirá obrando y seguirá obrando. Seguirá haciendo su obra en nosotros. Pero lastimosamente, hermanos, aunque somos primicias de sus criaturas, hay muchas cosas en nosotros que necesitan ser santificadas. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Así que en primer lugar vimos cómo la palabra de Dios afecta
nuestra vida espiritual en el sentido de que nacemos de nuevo a través de escuchar con fe y creer en la predicación, pero en segundo lugar, la palabra de Dios debe afectarnos mucho más allá. No solo la palabra de Dios da luz al creyente, sino que su obra continúa en la vida del cristiano. O sea, no es todo, no es... Yo he escuchado personas que dicen, bueno, pero al menos soy salvo, al menos si me muero, pues voy al cielo. Bueno, al menos. Eso no es realmente la forma de pensar de un cristiano. El cristiano ha de madurar espiritualmente, ha de crecer espiritualmente. Esta palabra que ha sido implantada, como dice Santiago más abajo, implantada en la vida del creyente, continúa obrando en la vida del creyente. Es poderosa para salvarle, como dice más abajo, que luego lo explicaré. Y todo este proceso nos lleva desde la conversión, desde el nuevo nacimiento, el creyente sigue siendo guiado por la palabra de Dios hasta el final, cuando Santiago dice que nos salvará o salva nuestra alma. Santiago está trayendo todo el proceso de la vida cristiana: nacimiento, crecimiento y el final. Ahora, Santiago quiere llamar la atención de sus lectores hacia tres cosas, hermanos. Y creo que esas tres cosas son tres cosas en las que nosotros debemos meditar en esta mañana. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarnos, para irarnos. Santiago está llamando la atención de los creyentes hacia el hecho en que un cristiano verdadero que ha nacido de nuevo debe trabajar en estas tres cosas que el texto nos muestra. Si usted realmente ha nacido de nuevo, usted debe procurar ser pronto para oír, debe ser tardo para hablar, ya voy a explicar qué es, y sobre todo tardo para enojarse. Y luego en el versículo siguiente él nos da una razón poderosa para estas cosas. Ahora, cuando hablamos de esas tres cosas, básicamente estamos hablando de un tema que Santiago luego tocará en el capítulo 3, que es la lengua. Todo el capítulo 3, Santiago se tomará el tiempo allí para exponer y poder mostrar problemas que sus lectores tenían con la forma de hablar. Ahora, hermanos, todos en diferente medida luchamos en oír, luchamos con lo que decimos y muchos luchamos con el enojo. Ahora, probablemente Santiago dice estas cosas porque estos hermanos han sido expuestos a la palabra de Dios y Santiago ha podido detectar que estos hermanos probablemente estaban pecando en estas cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque en el contexto más amplio de Santiago, muchos de ellos estaban haciendo acepción de personas por la condición social. Muchos de ellos estaban hablando cosas que no debían hablar, y más allá ellos tenían como un problema con los ricos. Ellos se enojaban con ellos, estaban molestos con los ricos. Así que Santiago desde ya en este capítulo está tratando con este asunto y con este problema. Ahora, hermanos, en primer lugar Santiago dice: prontos para oír. Oír, hermano, es una de las cosas que muchas veces hacemos mal. Creemos que oímos y que sabemos oír, pero en la realidad no es así. En medio de una aflicción, en medio de una adversidad, el oír es afectado por nuestras preocupaciones. No escuchamos la palabra de Dios muchas veces como deberíamos, o no prestamos atención a ella como deberíamos. Pensamos que no la sabemos todas, que sabemos más que la palabra de Dios, o que simplemente lo que alguien me está diciendo acerca de Dios no es necesario. Ahora, hermanos, todos, sin importar los años que llevemos siendo cristianos, todos debemos saber oír. Todos debemos aprender a escuchar. Necesitamos ser exhortados por la palabra de verdad, y de eso depende el saber oír. Si la palabra de Dios ha de ser su obra de santificación en nosotros por el Espíritu, debo prestar mis oídos para escuchar. Debo entender lo que se me dice, debo meditar en las cosas que se me dice todo el tiempo. Recordemos que esos cristianos no estaban siendo sabios. Parte de esta sabiduría que esos cristianos iban a adquirir radica en el hecho en que ellos tenían que estar atentos a escuchar, prestos a oír lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos, para guiarnos, para amonestarnos. Así que, hermanos, como dice Moisés en el Antiguo Testamento, nuestra vida depende de oír
correctamente la palabra de Dios. Jesús dice en los evangelios, mirad cómo escuchan, mirad cómo oís. Así que debemos prestar atención, escuchar de una manera clara. Debemos callarnos para poder oír. Y eso es lo que por eso ustedes ven que está relacionado con la siguiente palabra. Si hemos de ser rápidos y atentos para oír, implica, ¿cierto? Por contraste, que debo aprender a quedarme callado para poder escuchar. Una buena persona, un buen oidor, es una persona que habla poco o que sabe hablar. Así que ambas cosas están relacionadas. Un buen oidor es uno que sabe cuándo hablar. Ahora, no estamos diciendo, ni Santiago se está refiriendo aquí que el cristiano va a hacer un voto de silencio, ¿no? No somos monjes ni monjas. ¿Cierto? No es que ahora me voy a quedar callado en todo lo que me digan. Santiago no está diciendo eso. A lo que se está refiriendo es que el creyente sabe oír y luego medita, sopesa, piensa qué es lo que va a hablar. El creyente debe tener mucho cuidado en la forma en que él habla y cuándo hablar, qué palabras decir. Y todos acá tendemos a pecar en eso, hermanos. No escuchamos de primer lugar y luego tendemos a hablar precipitadamente. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido problemas porque alguien nos dice algo, entendemos mal y decimos unas cosas, unas barbaridades salen de nuestra boca? Pero es simplemente por el hecho de que no supimos oír correctamente lo que alguien me estaba diciendo. Así que el cristiano es uno que debe saber cuándo refrenar su lengua, pausar, parar, saber escuchar y luego saber qué decir. Ahora, si esto no fuese así, hermanos, Santiago no tendría necesidad de exhortarnos a esto. Tendemos a no oír y queremos que otros nos escuchen a nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han dicho esa frase? Es que esa persona me va a oír. Bueno, es porque vamos con la actitud de no escuchar lo que esa persona me va a decir, sino más bien a hablar. Si queremos crecer espiritualmente, hermanos, debemos aprender primero a oír la palabra de Dios, cada vez ir mejorando en la manera en que oímos. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, crecemos, maduramos, cuando oímos con fe lo que la Biblia tiene para enseñarnos, pero también se refleja en la forma en cómo hablamos. Ahora, mediten algo, hermano, en esta mañana. ¿Por qué se caracteriza usted? ¿Por ser una persona que escucha mucho o que habla mucho? Debemos saber, hermanos, debemos meditar en esta mañana. Debemos ser sabios en oír, pausar, calmarnos en la forma de escuchar lo que nos están diciendo, entenderlo y luego, con mucha sabiduría, abrir la boca. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no se nos dice en la Escritura que daremos cuenta por las palabras que salen de nuestra boca, por las palabras ociosas? Así que el oír es muy importante, hermanos. El escuchar atentamente nos llevará a poner en práctica eso que oímos. Ahora, esa palabra tardo para hablar se refiere no al hecho de ser demorado para hablar, sino simplemente se refiere en el original a tomarme mi tiempo para hablar. Así que si vamos a hablar algo que hemos escuchado, debemos tomarnos nuestro tiempo para saber lo que vamos a decir. Es más, el texto a lo que se refiere es a no ser precipitados en el hablar. Nuestras palabras, nuestras respuestas no pueden ser precipitadas. Ahora, hermanos, ¿cuántos problemas nos evitaríamos la mayoría de nosotros si supiéramos oír más y hablar menos precipitadamente? ¿Cuántos problemas usted se ha metido por no escuchar bien y hablar a la ligera? ¿En cuántos problemas usted se ha inmiscuido, suyos o de otros, por ser precipitado en el hablar? Entonces, hermanos, Santiago nos dice, aprenda a escuchar, piense antes de hablar, sepa lo que va a decir. Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Y este una vez lo leí y realmente me impactó. Proverbios 29:20. ¿Has visto un hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio
que de Él. Este texto compara a una persona que es necia con una persona que habla mucho. Se dice que hay más esperanza para aquel que es necio, que es tonto, es fatuo a la hora de pensar, que para una persona que habla mucho. Así que si buscáramos muchos pasajes en la Escritura, siempre se nos exhorta a saber cuándo hablar. Una persona cuando sabe hablar, sabe en qué momento hablar, es tomado por sabio. Y Santiago quiere que sus lectores corrijan ese pecado, que sean sabios. Igual para nosotros, hermanos, debemos ejercitarnos más en el saber escuchar y saber cuándo hablar. No queremos una iglesia llena de mudos, ya se los dije, hermanos, sino una iglesia que esté llena de hermanos que saben cuándo hablar y que son hermanos que saben cómo escuchar. Pidamos a Dios que nos ayude, hermanos, a escuchar más y a hablar con prudencia y con sabiduría. Todos nosotros somos necios con nuestros labios y no sabemos escuchar. Otro autor lo define de esta manera: lento para hablar no significa lentitud para hablar. No es, hola hermano, ¿cómo estás? No se refiere a eso, sino es un llamado a la moderación ante reacciones apresuradas y poco reflexivas a lo que se escucha. Es darme tiempo para entender algo de una forma más clara, evaluar de una forma cuidadosa lo que se está diciendo y poder dar una opinión o dar unas palabras con discernimiento y sabiduría. ¿Cuántos de nosotros reaccionamos de una forma superficial, inmadura, inmoderada? ¿Cuántas veces somos imprudentes porque hablamos a la ligera y no pensamos? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en Corinto? Todos querían hablar al mismo tiempo. Y Pablo dice, no, en orden, 1, 2 o 3, si van a dar profecías. Que alguien tiene un salmo, un cántico, bueno, hágalo, y todos tienen que hacer decentemente y en orden. Probablemente era algo muy común de la época primitiva, donde todos los cristianos querían hablar en el culto. Y en tercer lugar, Santiago nos dice, y nos advierte contra un mal que desemboca de los otros dos: la ira. Y esta palabra ira es una palabra realmente fuerte. Es la palabra orge que se utiliza en Romanos capítulo 1, versículo 18, cuando se dice que la ira de Dios está contra los que detienen con injusticia la verdad. Es una ira descontrolada, una rabia que consume a la persona que la tiene. Es una palabra supremamente fuerte. Es una furia que está fuera de control. Y eso viene a veces, hermanos, por el no saber oír y el no saber hablar. Es consecuencia de estas dos cosas. Muchos de nosotros, de los que luchamos con airarnos, lo hacemos principalmente porque no sabemos oír a la otra persona y queremos hablar simplemente a la ligera. Lo primero que salga por la boca es lo que vamos a decir. Lo primero que se me venga a la mente se lo voy a responder. De ahí vienen todos estos problemas de la ira. Por eso Santiago dice, hey, prontos para oír, tardos para hablar. La ira trae consigo un uso desmedido de las palabras. Las personas que se airan son aquellas personas que se riegan. Hablan y hablan y hablan, dicen cosas, barbaridades con su boca. Por eso esas cosas están interconectadas. Quien no sabe oír y es rápido para hablar estará metido en muchos problemas por causa de su ira. ¿Cuántas veces, hermano, piensa en esto? Usted se ha arrepentido por cosas que usted ha dicho airado. ¿Cuántas veces usted ha lamentado cosas que usted ha dicho porque no lo pensó bien y se puso a abrir la boca y dijo algo sin pensarlo, hiriente para alguien? Santiago nos dice, el cristiano no puede ser así. ¿Cuántos de nosotros pensamos, oiga, si yo me hubiera calmado y hubiera pensado un momento, hubiera meditado, oiga, yo no hubiera dicho lo que dije? Y recordemos, hermanos, una palabra dicha no se puede volver atrás. Me acuerdo mucho de la ilustración de un hermano. Es como una persona que se para en el último piso de un edificio y abre una almohada llena de plumas y la riega. Para volver a recoger todas esas plumas que se riegan desde la torre, desde el último piso de un edificio, es imposible. Así es igual con las palabras que decimos. No podemos volverlas atrás. Entonces, el cristiano que ha nacido de nuevo se caracteriza en que no se aira con facilidad. Se toma su tiempo para oír.
se toma su tiempo para hablar, tardará en airarse, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la razón? Santiago dice el verso siguiente: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué deberíamos ser lentos para airarnos? Santiago nos da una razón poderosa. La ira humana no produce, dice la NBI, la clase de vida de justicia que Dios desea que tengamos. Es decir, la ira es un gran obstáculo para una persona que busca vivir una vida santa. Si usted lucha generalmente con la ira, con airarse, esta ira será un obstáculo muy grande para que usted pueda vivir una vida santa, una vida piadosa. Una persona que vive brava todo el tiempo no puede ser exhortada, no puede ser animada, no puede ser confortada. La palabra de Dios no surte efecto en esta persona porque todo el tiempo está airado. La ira, hermanos, es precisamente eso que no permite a muchos cristianos crecer espiritualmente. Santiago está diciendo que una persona no se puede engañar pensando que si se aira con facilidad llegará a ser o llegará a tener una vida cristiana correcta. Un cristiano que se aira es un cristiano incorregible. Es un cristiano que no tiene una actitud, un espíritu enseñable. La ira es un gran obstáculo para una vida santa. No se puede hacer los mandamientos de Dios por un lado y por el otro lado si usted vive airado todo el tiempo y se aira fácilmente. Recordemos Moisés. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida por causa de su ira. Claro, fue culpa de estos israelitas, pero también fue culpa de Moisés. Se dejó airar por ellos, desobedeció a Dios y ¿qué pasó? Quedó fuera de la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Moisés no escuchó atentamente a Dios, no se tomó el tiempo para responder bien, habló de una forma apresurada. ¿Y qué pasó? Pues juntamente con los israelitas, con los que pecaron, no pudo entrar. Así que si queremos llevar una vida, hermanos, que agrada a Dios, que demuestra la justicia de Dios en nosotros, no podemos estar airados. Debemos estar atentos a oír, tomarnos el tiempo para hablar y de airarnos. Ahora, quiero hacer una salvedad aquí. No quiere decir Santiago que una persona no se puede airar. Dice Pablo en Efesios: airaos, pero no pequéis. Una persona puede demostrar su descontento, puede demostrar su molestia, pero lo que no puede es que esto lo controle a él. No podemos permitir que la ira tome ventaja en nuestra vida, que nuestra vida se vuelva invivible y la de los demás por nuestra condición de estar airándonos todo el tiempo. Ahora, hermano que lucha con esto, recuerde, usted es un descuidado para oír, se lo aseguro. Usted habla a la ligera, por eso es que vive así de mal genio, o se aira fácilmente. Ayer yo pensando en este texto, yo decía, sí, eso me pasa a mí, ¿cierto? Los hermanos que me conocen saben que yo a veces me molesto fácil. Y me pongo a pensar y digo, es cierto, no escucho como debería oír y hablo muy rápido, ¿cierto? Reacciono muy rápido a lo que escucho. Tras de que entiendo mal, hablo cosas que no debo hablar. Así que debemos prestar atención a cómo escuchamos, a cómo hablamos y a cómo reaccionamos, porque si no, no podremos tener una vida cristiana. Ahora mire cómo Santiago es igual de tajante, versículo 21. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago es tajante. Dice, no hay esperanza para una persona que vive airada en poder vivir una vida cristiana verdadera, una vida piadosa. No puede. Así que, hermano, quizás lo que te está impidiendo llevar una vida santa delante de Dios es que te enojas con facilidad y pecas. El mandamiento de la Escritura: escucha más, habla con menos ligereza, tómate el tiempo para responderle a alguien, tómate el tiempo de oír mejor la palabra de Dios, oír lo que alguien me tiene que decir, saber si lo que voy a decir glorifica a Dios o causará un problema, una pelea, si de verdad trae honra a Dios o más bien estoy pecando con mis palabras y por ende me airo. Así que, hermanos, ¿cuál es ese gran estorbo para que la palabra de Dios haga su obra en nosotros? Es el estar airado. Dice un comentarista, la ira humana nunca practica las cosas que Dios quiere o puede aprobar. Entonces, cada vez que un hombre cede ante la ira,
Nunca promueve la rectitud, ¿cierto?, que decimos nosotros profesar. No podemos vivir una vida recta si todo el tiempo estamos airados. Es más, usted nunca verá a una persona piadosa en la historia de la iglesia que se haya caracterizado por ser airada. Nunca. Por último, para terminar, versículo 21. ¿Qué es lo que debe hacer aparte de despojarse de la ira y de no airarse? Dice Santiago, versículo 21, por lo cual, dejando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, Santiago nos dice ahora que si queremos aprovechar la palabra de verdad, debemos cuidar nuestra lengua y nuestro temperamento. Pero también Santiago añade aquí otras cosas. Dice que debemos despojarnos de inmundicia y abundancia de malicia. Santiago está diciendo que estas cosas son un estorbo muy grande a nuestra santificación. Este despojarnos que usa Santiago aquí, esta expresión, no es otra cosa más, o da la idea de una persona que se quita un trapo sucio. Despojarse es desvestirse de algo sucio. Es más, Santiago usará esta misma palabra en el capítulo 2, versículo 2, para referirse a la ropa sucia de los pobres. Entonces Santiago trae a la mente de sus lectores lo sucio que es el pecado en la vida de un cristiano y cómo este pecado no permite que él pueda recibir la palabra de verdad. Y aquí estamos hablando de la santificación. El pecado toma muchas formas. Por eso Santiago dice toda inmundicia. Él encasilla todo tipo de pecado y toda abundancia de malicia. Ahora recordemos, hermanos, que la santificación es dura, porque el reto viene de muchos lados. Nos acaba de decir Santiago, somos tardos para oír. Somos prontos para hablar, o sea, lo contrario. Y prontos para enojarnos. Tenemos un enemigo que busca estorbarnos. Un pecado que busca también estorbarnos, para que no podamos recibir la palabra de Dios con entendimiento y con fe. Son grandes las luchas de la santificación del creyente. Son muchos sus pecados remanentes, son muchas las cosas con las que él tiene que luchar. Y todo este pecado, hermanos, lo que hace es que impide que el cristiano pueda recibir la palabra de Dios humildemente, que es la traducción también que se puede hacer, con mansedumbre o humildemente. Piensen un momento, hermanos, cuántos pecados hay en su vida, cuántos hábitos pecaminosos hay en usted que no le permite recibir la palabra de Dios como lo debería hacer. ¿Cuántos? ¿Cuántos pensamientos hay en su mente? Cosas del mundo pecaminosas que no le permiten recibir la palabra de Dios. Santiago dice que si la palabra de Dios ha de ser provechosa para nosotros, debemos despojarnos de esas prácticas, debemos despojarnos de esa malicia, de esa inmundicia. Usted quiere crecer espiritualmente, debe abandonar todos aquellos pecados que la Biblia claramente le muestra en su palabra. Si usted quiere que la palabra de Dios logre su objetivo en usted, usted debe decidir despojarse de esas prácticas pecaminosas, empezando por la ira, si usted se aira. Es ahí donde nuestro pasaje cobra aún más sentido. Muchos no maduran porque siguen ahí con esos pecados, acuchichándolos, abrazándolos, consintiéndolos, y la palabra de Dios no hace realmente su trabajo como debería hacerlo. Y ahí es donde lo que yo decía al principio en la introducción, es responsabilidad del creyente su santificación. Esto no es acostarme en la cama y esperar que el Señor me dé convicción y listo. Santiago dice que debemos despojarnos, dejarlo. Acabamos de ver cómo la ira es un gran estorbo a la santificación. Si el cristiano no se despoja de eso, poco o nada la palabra de Dios le será provecho. Podrás leer muchos sermones, leer muchos libros edificantes, pero hasta que tú no tomes la decisión de despojarse de prácticas pecaminosas, de abandonar el pecado en muchas de las maneras en que usted sabe que usted lo practica en su vida, entonces, y solo entonces, la palabra de Dios surtirá el efecto que ella ha de tener en usted. Esa es la respuesta a años probablemente de inmadurez cristiana. Gente que dura años en una iglesia, años y años sentado y nunca madura. Bueno, ¿por qué no madura? Porque no se despoja de su pecado.
La persona debate con Dios, cuestiona a Dios. Costumbres, prácticas, hábitos pecaminosos, tan arraigados en el corazón de algunos creyentes que la palabra jamás les aprovecha. Ahora, Santiago nos dice que esta palabra ya ha sido implantada. Santiago está hablando allí del hecho en el nuevo nacimiento, es verdad. Dios implantó la palabra de vida en el creyente, pero el creyente es responsable de cuidar esa palabra que ha sido implantada en su corazón. Como una plantica, ¿cierto? A los niños en el colegio, cuando los ponen a cuidar un frijol, el frijol ahí, un algodón, y va creciendo, y va creciendo. Y lo cuida, lo saca al sol, le echa agua. El creyente, en primer lugar, recibe la palabra de Dios en su corazón, pero es su deber, su responsabilidad, cuidar que esta palabra dé fruto en su vida. El cristiano debe tomar en serio estas causas y despojarse de ellas. Entonces no nos confiemos. Ah, sí, yo nací de nuevo, pero pues yo maduraré mágicamente aquí acostado en mi cama o viendo televisión. No. El crecer espiritualmente demanda disciplina. Ahora, ¿cuál es el resultado de recibir la palabra con humildad? En primer lugar, conlleva una idea muy interesante. Y la palabra aquí, que significa recibir, me pareció muy interesante. Es la misma palabra que se utilizaba en la antigüedad cuando se recibía un maestro en la casa o a un profesor en la casa. El cristiano, en vez de airarse, recibe con humildad la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios como algo que le ha de enseñar a él. ¿Cierto? Si el estar airado es un estorbo, la humildad es todo lo contrario, lo que facilita que el cristiano reciba la palabra de Dios. Es una sumisión voluntaria a la palabra de Dios. Es más, se puede traducir como ser dócil, ser de un espíritu enseñable. La persona que se aira no se deja enseñar. Y Santiago dice aquí que aquel que recibe la palabra con humildad, la recibe con un espíritu enseñable. No con la actitud sobrada, no, yo ya sé qué dice ese texto. Sí, yo ya sé, yo ya conozco esa doctrina. Sí. No, Santiago dice, si un creyente va a beneficiarse de la palabra, él ha de recibirlo con un espíritu enseñable, dejándose enseñar de la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿quiere beneficiarse de la palabra de Dios? ¿Quiere crecer espiritualmente? Por un lado, despójese de prácticas pecaminosas que estorban, que usted sabe que le estorban. Y por otro lado, reciba la palabra de Dios con humildad, con un espíritu enseñable. Esa es la clave del crecimiento espiritual. Ser responsable por mi propia alma. El pastor podrá orar por usted, hermano. El pastor podrá enseñarle la palabra de Dios, pero solo usted es el que se puede arrepentir. Yo no puedo hacerlo por usted. El pastor le puede instruir en la verdad, pero usted tiene la responsabilidad de recibir la palabra de Dios con una actitud dócil, con un espíritu enseñable, dejándose enseñar. Luego Santiago dice que esta palabra puede salvar sus almas. ¿A qué se refiere aquí salvar? Alguno podría pensar el hecho de la salvación del alma, pero recordemos que la palabra salvar tiene diferentes significados y una de esas es rescatar o restaurar. La palabra de Dios implantada en el cristiano es poderosa para restaurar su vida al propósito original que Dios se ha propuesto. La palabra de Dios puede restaurar la vida de un creyente, hacerle crecer a la imagen de Cristo si la recibe y solo si la recibe de buena gana, con un espíritu enseñable. Porque hay gente que la palabra de Dios no le es beneficiosa, porque nunca la reciben con un espíritu enseñable. Entonces, si quieres madurar, hermano, y quieres crecer, debes despojarte por un lado del pecado, que estorba tu crecimiento, lo digo una vez más porque esta ya es importante. Debes recibir de buena gana como quien recibe a alguien que le va a instruir, ¿cierto? Supongamos que usted está en la universidad y usted estudia, no sé, ingeniería, y hay un problema muy grande de matemáticas que usted no puede solucionar y usted llama a un profesor que sabe. Usted lo recibe de buena gana en su casa porque sabe que le va a instruir en ese problema de matemáticas con el cual usted puede pasar el semestre. Ahora, ¿cuánto más la palabra de Dios la debo recibir de buena gana sabiendo que ella me va a instruir para hacerme sabio conforme a la salvación, para hacerme madurar? Así que Santiago habla aquí a las personas de doble ánimo, una vez más. No puedes estar airado un día y luego pensar que Dios te va a instruir con su palabra.
No puedes un día ser sobrado, creer que te las sabes todas y luego al otro día pensar que Dios te va a enseñar. Esa es la idea de Santiago. Nacemos de nuevo gracias a la voluntad soberana de Dios y su palabra.